biología. Bueno, antes de empezar a hablar de este bicho, vámonos a un viaje millones de años atrás, desde el origen de los reptiles. Bueno, antes de empezar a hablar del origen, vamos a hablar cuando se dio la explosión de la vida. Esto es en el Cámbrico y se le conoce como la explosión cámbrica. Aquí surgen la gran mayoría de especies animales, algunas ya extintas y otras continúan en su camino evolutivo. Y bueno, esto fue hace 540 millones de años. Ahora vayámonos 360 millones adelante, donde surgen por primera vez los reptiles. A partir de aquí, surgen una gran diversidad de ellos, tanto acuáticos, terrestres, voladores, y entre ellos, pues, a lo largo de su historia, se han extinto. Y ahora vayámonos hasta la actualidad, a los reptiles actuales. Aquí podemos ver a tortugas marinas, terrestres, lagartijas, víboras, cocodrilos, y entre ellos nuestro amiguito, el llorasangre. Pero, como vieron el título, era una pregunta, si de verdad se había extinto este animal o no. Por eso voy a entrar a 5 eventos que se ha enfrentado la vida a lo largo de su historia. Las extinciones masivas. ¿Va? La primera de ellas la tenemos hace unos 500 millones de años aproximadamente, y se da en 2 fases. Se da al final del Ordovícico y al final del Cámbrico y al final del Ordovícico. Aquí se extinguen el 85% de especies, y este es una pequeña dibujo de cómo se vería el ambiente en esos años. Esta es la segunda, final del Devónico. Aquí el 77% de las especies se extinguen, y esta es una pequeña imagen de cómo se vería el ambiente en esos años. Ahora 245 millones de años. Esta es la extinción masiva más drástica a la que se ha enfrentado la vida, ya que cerca del 96% de los organismos terrestres pues desaparecieron, y entre ellos el 70% de vertebrados terrestres. Aquí ya habían salido los peces pulmonados, ya se habían diversificado los anfibios y con ellos los reptiles, y se le conoce como la Gran Mortandad. Como ya dije, es uno de los eventos de extinción masiva más drásticos a la que se ha enfrentado la vida. Y ahora 206 millones de años, justo cuando estaban los dinosaurios. Aquí se extinguieron 75% de especies invertebradas, pero también se extinguieron reptiles. Aquí podemos ver, se le conocen como diápsidos, fueron unos de los que se extinguieron, y también aquí, estos, ¿a qué se parece eso? El de abajito. Es un cocodrilo muerto. Exacto, los arcosaurios, que son los parientes lejanos de los cocodrilos y las aves. Ay, cómo me hubiera gustado ver. Es que me encantan los cocodrilos. Bueno, nos vamos ya al Cretácico. Esta es la extinción más conocida. ¿Por qué? Porque ha sido la última que se ha dado. El registro fósil está bien documentado, principalmente de los dinosaurios. Aquí se extinguieron no solamente ellos, sino también los reptiles superiores o más grandes, entre ellos los voladores y los acuáticos, ¿no? Y ahora, vayamos otra vez a la actualidad. ¿Estamos viviendo una 6ª extinción masiva? Muchos dicen que sí, por la desaparición de especies que estamos viendo actualmente. Otros dicen que no. ¿Por qué? Dicen que no se está dando a esas grandes velocidades y extensiones como en las pasadas. Pero entre que sí y que no, se han identificado muchos problemas a los que se enfrentan actualmente la biodiversidad. Entre ellos es la pérdida del hábitat, que las poblaciones humanas cada vez están creciendo más y más, el uso no sustentable de nuestros recursos naturales, así como la introducción de especies exóticas, o bien el calentamiento global. Y entre ellos, pues nuestro amiguito se está enfrentando también a todas estas problemáticas. Y bueno, ya dijimos esto de las extinciones y todo.
Y bueno, si nos vamos a cualquier libro de evolución, paleontología, cualquier página de internet y buscamos qué es una extinción, pues vamos a encontrar muchas definiciones. Y entre ellas podemos encontrar que es la desaparición de todos los individuos de una misma especie. O también que es el último destino de todas las especies. Las extinciones son un proceso que siempre ha ocurrido a lo largo del tiempo. En algunas eras geológicas ha sido mucho más rápida que en otras épocas, pero siempre ha ocurrido. Y con esto les doy una pregunta. ¿Nosotros nos extinguiremos en algún momento? Sí. Exacto. No sabemos cómo ni cuándo, pero también vamos a extinguirnos. Y bueno, también están las extinciones, se catalogan dependiendo de la escala espacial que se generen. Como ya les ahorita hablé, están las masivas. Estas ocurren en un tiempo limitado, en un corto tiempo. Muchas especies de diferentes tipos se extinguen en ese mismo periodo y el 60% de especies vivas se extinguen no mayor a 1 millón de años. Y esto se le considera como catástrofes biológicas. Pero también están las globales. Estas se presentan en todo el planeta, pero a diferencia de la masiva, no ocurre tan rápido ni tan extenso, ¿no? Y las locales, que ocurren en una zona, país o continente. De estas nos vamos a enfocar ahorita porque es a lo que nos vamos a ir adentrando cada vez más en las locales. Extinciones locales. Ya dije que pueden ocurrir en una zona, país, continente. Vamos a ponerle zona como ese sitio donde se localiza a una población de determinada especie. Otra vez pongo como ejemplo a nuestro amiguito llorasangre. ¿Pero por qué ocurren? Muchos ya han dicho que esto es principalmente por el efecto del humano. Como vemos aquí, esto es por las modificaciones ocasionadas por el hombre. Cambio, fragmentación de grandes extensiones del hábitat de las especies. Por lo tanto, va a provocar que las especies desaparezcan en gran parte de su extensión o de su distribución original. Y bueno, otra vez, ¿por qué remarco esto? Pues esto, actualmente muchos investigadores están diciendo que está llevando a una extinción masiva de poblaciones. ¿Y qué tiene que ver esto que se extinga una población de cierta especie o varias poblaciones de una especie? Pues esto nos va a llevar a una reducción en la variación genética. Y dirán, ay, ¿qué tiene que ver eso? Si ahorita nosotros nos observamos aquí en este pequeño auditorio, vamos a observar que todos somos diferentes. Y eso es gracias a esa variación genética que hay. Si se va perdiendo cada vez más esa variación genética, prácticamente vamos a decir que vamos a tener al final puros clones, por decirlo de alguna forma. Y esto a su vez va a dar una situación proclive a la extinción, y no solamente de poblaciones, sino ya de una especie. Pero ¿por qué ocurre esto? Ya les dije de manera general, pero ahora ¿por qué ocurre la desaparición de poblaciones específicamente? Esto ocurre por tamaños poblacionales muy pequeños, por una alta variación ambiental o demográfica, y porque las tasas de crecimiento poblacional están cercanas o iguales a cero, es decir, no hay nada de crecimiento poblacional. Y estos tres factores a su vez se ha notado que provocan que la mortalidad supere el número de nacimientos y que los procesos azarosos, sí, azarosos, el simple azar, tome mayor importancia en la dinámica de una población. Por lo tanto, si se restringe a una especie a una o varias poblaciones, al final van a aumentar su riesgo de extinción. ¿Pero qué procesos azarosos? Bueno, los que ocurren de manera natural en el ambiente, como incendios, heladas, explosiones de volcanes, tsunamis, tornados. Esos no los podemos evitar en ningún momento, y esos son los que afectan principalmente, al menos azarosamente, a las especies. También están los que afectan a la dinámica de la población, es decir, aquellos eventos que van a disminuir los nacimientos y van a aumentar el número de muertes, ¿no?
y también los que afectan las características genéticas de la población. Estos, aquí yo marco 3. El primero serían las mutaciones, las cuales ocurren a nivel de ADN y son azarosas. La misma consanguinidad, un claro ejemplo, no nos vayamos tan lejos, en los humanos está la hemofilia, o también un proceso llamado o conocido como deriva génica. Es decir, aquí la deriva génica es un proceso que actúa de manera más fuerte en poblaciones muy pequeñas, y lo que va a generar es que, por azar, va a hacer que o se fije o se pierda cierta característica. Esto a lo que me refiero de característica es a genes, que se pierda o se fije un cierto gen, ¿no? Pero también están los procesos no azarosos. Estos también son muy frecuentes en las poblaciones. Estos llevan como una dirección y a la larga van a hacer que el ambiente sea poco a poco inhabitable para la especie. Y estas son la contaminación del ambiente, la destrucción de estas. Y bueno, ya también hablé de manera general de las extinciones, de la pérdida de extinciones locales, que de la pérdida de poblaciones, pero ahora metámonos a la pérdida de poblaciones, pero en reptiles. Esta es muy poca documentada, a diferencia de otros vertebrados. Bueno, la única excepción en esto serían las tortugas marinas. Ahí sí se tienen buenos datos y constantemente se está haciendo un monitoreo entre ellas. Pero históricamente solamente se tienen registros de especies de gran tamaño. Y, como otra vez, lo siento, pero las extinciones son llevadas a cabo por causas antropomórficas. Y bueno, aquí ya las tenemos otra vez, introducción de especies. ¿Pero por qué introducción de especies? Pues cuando una especie llega, exóticas, a un nuevo ambiente, pues básicamente no va a tener competidores. Y eso ya es una gran ventaja, no va a haber quien se la coma. Y por lo tanto su población va a poder crecer, a menos que haya un depredador más grande que ella, o tenga ciertas otras ventajas. También el cambio de uso de suelo, ya sea ganadería, agricultura, etc. Y conlleva ya a la tercera, la degradación del hábitat y finalmente contaminación y cambio climático. Pero bueno, ¿por qué está poco documentada? Pues aquí ya pongo, por falta de estudios faunísticos y porque tanto anfibios y reptiles, su área de distribución es muy restringida. Ahora sí, ya pasamos por no sé cuántos millones de años, por los tipos de extinción y todo. Ahora sí vamos a meternos con nuestro amiguito Llorasangre. Que, bueno, aquí en la reserva del Pedregal, en San Ángel. Vamos a hablar un poquito más de este lugar. No sé si algunos de ustedes han ido a darse una vuelta por allá, no sé. Aquí en el espacio escultórico, que es como muy público, bueno, es público. Y bueno, es un ecosistema considerado como el último relicto de la Cuenca de México, porque en él el principal es un matorral xerófilo, y en él la principal comunidad vegetal que podemos encontrar es la planta que comúnmente se le conoce como palo loco. En este lugar, en la reserva, se distinguen dos épocas, una de lluvias y una de secas, y aquí tenemos los meses. Aquí es una foto de la reserva en época de secas y pues el palo loco, ¿no? Bueno, este mapa aquí representa cómo está distribuida las distintas áreas de la reserva, donde las como amarillitas o crema son las zonas núcleo o las zonas más extensas, y las verdes son zonas de amortiguamiento. Nuestro estudio se basó principalmente en estos dos puntos. Aquí básicamente al final descartamos el lugar, porque la verdad sí llegamos a percibir que pues, sí era muy constante la presión del humano ahí, e incluso hasta no quiero decir esto, pero hasta nos dijo un chico que era el bar más grande de aquí. Yo dije, pero bueno. Y nos basamos también un poco más en esta parte, porque, bueno, dirán, ay, si ya se está extinto, ¿por qué quieren buscarlo? No sé qué tal, ¿por qué se preocupan? Bueno,
Apenas en estos años recientes surgieron unos avistamientos de este animalito, y lamentablemente no eran herpetólogos los que vieron, sino botánicos los que vieron al bicho. Y nosotros nos esforzamos más en esta área porque tenían ubicados los puntos donde vieron a este reptil. Y nuestro esfuerzo pues básicamente fueron en estas dos, pero como les dije, al final descartamos esta y nos basamos más en este lugar. Bueno, pues aquí es donde habitaba el llorasangre, Phrynosoma biculae, que es su nombre científico. Y aquí tenemos a esta lagartija, está bien bonita, bien chanchita, rechonchita. Si la ven, está como robustita. Su color va entre café, negro, grisáceo. Si observan, tiene escamas de manera lateral, también en la parte dorsal hay escamas en forma de espinas, y tiene una corona de espinas que le rodea la cabeza. Estos animalitos son bien curiosos, porque si quieres ir a buscarlos, te va a costar un poquito de trabajo, a menos que tengas buen ojo, porque estos animales, una de sus estrategias es el camuflaje. De esa manera se quedan parados ahí un montón de tiempo. Incluso te pueden decir, aquí hay uno, y si no eres buen observador, no lo encuentras. De verdad, nos pasó. También otras características de este reptil es que si no le funciona el camuflaje, tiene la capacidad de tanto como adelgazarse o inflarse, por decirlo así, provocando que las espinas se levanten, y a la hora de que el depredador quiera agarrarlo, pues lo lastime. Ya si de plano no funciona esta estrategia, ellos tienen una capacidad en los ojos de romper ciertos vasos sanguíneos y soltar un chorro de sangre, el cual va directo hacia la presa y tiene un olor no muy agradable para ellos. Por lo tanto, aquí recibe su nombre, llorasangre. Pero también tiene otras cosas muy interesantes este animalito. Este animalito es vivíparo, no tiene diferencia entre macho y hembra. La única que se ha observado es que en esta parte de la cola, el macho es más gruesa la cola, porque en él, en esa parte, guarda los hemipenes. Esa es una de las diferencias como más notorias. Este animalito, hay 17 especies de este tipo, del género Phrynosoma aquí distribuidas en América, pero 16 se encuentran distribuidas aquí en México. Esta especie es endémica, es decir, solamente se encuentra aquí en México, en ninguna otra parte más, y mediante la NOM 059 ha sido clasificada como una especie amenazada. Y bueno, ya como pongo también otro motivo por lo que nosotros decidimos no seguir nuestra búsqueda en la zona cultural, es que el último registro de un individuo que fue visto ahí fue hace 20 años. Y bueno, ahora sí. Nuestro trabajo consistió en dos objetivos. Uno, buscar la población, y la otra fue evaluar la calidad térmica del hábitat. Ahorita nos metemos en eso. Primero vamos a ver la búsqueda. Se hicieron 12 muestreos de febrero a julio del año 2014. La búsqueda se realizó en diferentes tipos de vegetación, principalmente en pastos, yucas, arbustos, plantas herbáceas, porque estos son los lugares donde comúnmente puede estar el animalito. Y bueno, también se eligió un horario de 9 a 15 horas. Esto porque se ha reportado que el animal está activo dentro de este intervalo de tiempo. Por eso nosotros decidimos llevar a cabo en este tiempo nuestra búsqueda. Ahora sí, la evaluación de la calidad térmica del hábitat. Dirán, ¿qué es eso? Pues aquí lo vemos. Son los sitios, el número de sitios, cantidad de sitios que el hábitat le ofrece al individuo ectotermo, porque no hay que olvidar que los reptiles son ectotermos, y a diferencia de nosotros, ellos necesitan una fuente externa de calor para obtener su temperatura óptima para que lleve a cabo todas sus necesidades. Y eso es la calidad térmica.
el número de sitios que le da el ambiente para que este animalito obtenga esas temperaturas. Para calcular esto, calcularlo, se necesitan dos tipos de datos. Unos que son las temperaturas ambientales del lugar y las temperaturas corporales preferidas del animalito. Pero ya les hablé mucho de temperaturas corporales y preferidas. Pues dirán, no, pues ese, ¿qué habla, no? Pues aquí vemos que son las temperaturas corporales preferidas del animalito. Es decir, solamente es el intervalo de cierta temperatura a otra, donde el animalito va a poder llevar a cabo todas sus actividades eficientemente. Estas temperaturas, a fuerzas para obtenerlas, necesitas agarrar a los animales, llevártelos al laboratorio y mediante un gradiente fototermal empezar a ver experimentos de dónde es que el animal pues pasa mayor tiempo, ¿no? Y ya empiezas a ver que puede ser que esas son las preferidas, ¿no? Temperaturas preferidas del animal. Esto se tiene que hacer muchas repeticiones, muchas, para que sea confiable tus datos. Cabe mencionar que al final de todos estos experimentos, pues a los animales se les regresa al ambiente. Y en cuanto están en el laboratorio, pues se les mantiene en todas las condiciones óptimas de alimento, agua, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora los datos de temperatura. ¿Cómo es que nosotros agarramos o medimos las temperaturas del ambiente? Pues aunque no lo crean, se hicieron con modelos de PVC. Estos fueron aplanados, rellenados con silicón y pintados al gris al 33%, con dimensiones similares a los de la especie. Aquí tenemos una foto. Esto es como nosotros en las primeras búsquedas de este animal no encontrábamos al animalito y necesitábamos poner nuestros modelos, como fuimos a buscarlos a Tlaxcala, ahí en la Malinche. Este animalito es de ahí. Aunque está aquí como muy enredado o amañatado, descuiden, se liberó sin ningún problema al final. Siguió vivito y coleando. Pero bueno, dirán, ay, ¿cómo? ¿Esto qué, no? ¿Por qué PVC? ¿Cómo te va a representar es una temperatura? Pues bueno, si observan aquí hay un termómetro, este es un sensor, cada una de estas cosas que vemos, y uno va conectado hacia la cloaca del animal y otro va hacia adentro del modelo. Estos se van haciendo midiendo cada determinado tiempo, 3 minutos sobre 3 horas, la temperatura. Y también poniéndole sobre luz y sombra, para que también esté como esa variación de temperaturas, ¿no? Y al final, mediante una correlación, pues hacemos nuestros datos, los comparamos y ya vemos qué tanto se parecen, ¿no? Entre los del bicho y los del modelo. Y ya obtuvimos nuestra R de 0.78, lo cual nos indica que es una buena correlación. Y bueno, aquí están todas las salidas y también como cuando se pusieron los modelos, fecha, hora de puesta, de colecta y dónde se pusieron. Y bueno, se encontró al llorasangre después de estas 12 salidas. Lamentablemente no. Pero al menos sí vimos algo bueno. Al menos sí encontramos diferentes parches de hábitat donde el animal podría estar sin ningún problema. Y también presencia de hormigueros. ¿Pero por qué hormigueros específicamente? Bueno, pues estos animales tienen una dieta especializada que comen principalmente hormigas. Pueden alimentarse de otras especies de insectos, pero hormigas es como su plato favorito. Ahora la calidad térmica del hábitat. Gracias a que, bueno, nosotros tenemos los modelos y les ponemos dentro un dispositivo que va a capturar o va a registrar la temperatura, el tiempo que quieras tú. Cada minuto, cada 10 minutos, cada 15 minutos. Eso es lo impresionante. Puedes tener unos datos enormes. Y bueno, gracias a esto nos fue posible comparar ambas épocas. Y aquí tenemos nuestra gráfica, donde observamos que las temperaturas en las lluvias, en la época de lluvias, fue muchísimo más alta en comparación a las secas. Y bueno, estos datos también nos permitieron poder dar el posible horario de actividad o de mayor actividad de este individuo dentro de la reserva.
Pero bueno, aquí tenemos representadas en las líneas rojas las temperaturas corporales preferidas del animalito, es decir, donde se va a poder llevar a cabo todas sus necesidades de alimentación, reproducción, entre otras, sin ningún problema. Y bueno, la línea verde, o aquí en su lugar la línea anaranjada, pues representa la temperatura. Nosotros pudimos observar que entre las 11 y las 12, en ambas épocas, era muy posible que se encontrara activo ahí el animal en la reserva, o también de las 3 a las 4 en ambas épocas. Es decir, si estuviese el animal ahí, en esas horas, si tú fueras y lo buscaras, sería muy posible que lo encontraras. Y bueno, ahora el índice de calidad térmica arrojó este valor y dirán, ¿y a mí qué es ese valor, no? Solo veo que dice 8.8035. Otra vez volviendo, recordando que es el índice de calidad térmica, no pierdan de vista eso. Pues bueno, ¿qué nos dice ese valor? Valores cercanos o iguales a 0 nos van a indicar que el ambiente es térmicamente ideal para el bicho. O sea que va a estar bien feliz viviendo ahí, sin ningún problema, va a poderse alimentar, mover, reproducir sin ningún problema. Pero, al contrario, valores mayores a 6, el ambiente va a tener una calidad térmica baja, y nosotros obtuvimos una de 8. Pues ahí ya van dando más malas noticias, ¿no? Bueno, por lo tanto, la reserva va a tener reducidos lugares o apropiados para que este animalito pueda alcanzar sus temperaturas corporales preferidas. Y bueno, aquí ya les pongo una tabla de más numeritos de este índice. Aquí es una autora y un autor donde estudian el mismo animal, pero en diferentes ambientes. Si se dan cuenta, este autor también obtiene una calidad térmica muy alta y baja, ¿no? Alta porque es un valor alto y baja porque es baja calidad. Y bueno, pero ellos dicen que a pesar de que el ambiente sí tenga una calidad térmica muy baja y sea muy como malo para la lagartija, ellos observaron que este animal puede, a pesar de estos problemas, tiene técnicas que le van a permitir, o más bien estrategias que le van a permitir, alcanzar esas temperaturas sin ningún problema y poder llevar a cabo sus requerimientos. Eso es algo bueno, al menos, ¿no? Pero bueno, en conclusión, no se encontró ningún individuo de Phrynosoma en la reserva. El posible horario de mayor actividad para Phrynosoma sería muy limitado, y la calidad térmica del hábitat que se registró fue baja. Por lo tanto, nosotros llegamos a la conclusión que es muy posible que la población de este bicho en la reserva se haya extinto localmente. Y bueno, ahora las importancias. ¿Qué importa si desapareció este bicho? Tengan en mente que cualquier especie, sea cualquiera, tienen su importancia ecológica, evolutiva, económica y cultural. La económica, pues, son reguladores de especies de hormigas en su ambiente. La importancia evolutiva es que a partir de este grupo de animalitos se originó la reproducción vivípara en reptiles. Y también la importancia económica, que es una especie que es comúnmente vendida como mascota, pero como decía nuestro compañero, mucho de esto se lleva en el mercado negro. Y la cultural es que existen mitos, leyendas, e incluso hay representaciones en códices de este animalito. Y yo quiero recalcar, ya para terminar, esa importancia cultural, porque muchas veces la dejamos de lado. Sin embargo, es algo que es muy, muy importante. Bueno, mitos y leyendas sobre el llora sangre. Estos son algunos. Se les considera representantes de los espíritus de los ancianos, temibles animales que a través de sus cuernos y escamas van a expelir humo para matarte. En serio, así dice. También son empleados para ciertas enfermedades, como tótems o fetiches, pero también yo encontré que estos animales eran utilizados para la sífilis.
Y bueno, se les asocia con la fuerza. Ya, eso ya vamos a acabar. También encontré un mito que se llama Suni, de la gran banda medicinal de los lagartos cornudos. Este es un mito muy interesante, la verdad. Trata, rápidamente se los voy a contar, de dos individuos, uno que le iba súper bien y otro que le iba súper mal. Ya se imaginarán cómo es la envidia, ¿no? Entonces el de súper mal se empezó a enojar de que le iba mal y le hizo un embrujo y lo transformó en una rata blanca. Los lagartos cornudos, al ver esa injusticia, tomaron el tamaño de un humano y con sus poderes transformaron al individuo, al malo, por decirlo así, en rata, y al bueno le pusieron una manta sobre él y volvió a su forma natural. Y como agradecimiento, los lagartos cornudos le otorgaron un poder para que pudiera curar a las personas. Y ese es el mito. También hay apariciones en el códice de Laúd, donde se representa Tlaloc, y aquí abajito, aquí se estaría el lagarto, ¿no? O la lagartija, pues. Y también se está representada en el códice florentino. Aquí vemos la representación muy abstracta, pero dicen que es una representación del ginosoma auricular. Bueno, finalmente les quiero pedir un agradecimiento a todos los chicos, a toda la banda herpetológica del laboratorio de herpetología 2 que me ayudaron en este proyecto. Sin ellos, creo que no sé cómo hubiera hecho esto. Pero finalmente, gracias por su atención.